Más fácil así, ¿verdad? Ya lleva la mitad. Su presencia y su paciencia para no aburrirse con un currículum. Creo que lo más importante de un ser humano, el mayor éxito es estar vivo, sano y ser útil socialmente, de la manera que sea. Yo escogí la pintura. Posteriormente, cuando se haga la revelación por parte de nuestro amigo, el secretario de Gobierno, daríamos una pequeña explicación de la obra, si a ustedes les parece bien, a efecto de que las palabras tengan una connotación y un eco visual. Debo decirle que me da muchísimo gusto estar en el estado de Hidalgo, porque pues, es un estado muy conocido para mí, muy apreciado. Se los digo con el corazón en la mano, no hay demagogia, es verdad. Es un estado maravilloso, es un estado con una historia muy importante que hay que resaltar. La historia local como parte de esa identidad, aunque vivamos en un federalismo. En relación a la obra, y para no aburrirlos, les diría que, primero, les agradezco mucho a ustedes como nuestros representantes, como el Congreso local y los representantes de los diferentes partidos. Yo me preguntaba cuando usted amablemente estaba el licenciado dando mi currículum, ¿cómo ha cambiado el país? Es decir, hoy vemos a los representantes de los diferentes partidos. Y es bien interesante porque criticar y discernir enriquece. Y ver que están los representantes de todos los partidos. ¿Por qué me atreví a hacer una obra de López Mateos? Porque muchos pintores, colegas míos, no lo hacen. Y hablando de colegas, quiero agradecerle a un queridísimo colaborador, un muralista, un artista sobresaliente, que tuve el privilegio que trabajara conmigo conjuntamente con otros dos artistas, cuyos nombres verán ustedes ahí. Y me refiero al maestro José Luis Rueda. Porque es verdad que, aunque uno sea el creador de una obra, y claro, se defiende el derecho de autor de la misma, las cosas grandes no se hacen solas, se hacen en equipo. Y hasta los legales se necesita la colaboración, y en este caso de artistas como yo y nosotros dos somos miembros del Salón de la Plástica Mexicana, como lo fue Byron Gálvez, que era un querido amigo nuestro y miembro del Salón de la Plástica Mexicana, y algunos otros más. Pero bueno, les decía en relación a la obra, ¿por qué López Mateos? Porque muchos muralistas no se atreven a pintar la historia contemporánea, o pintan el pasado, el movimiento de independencia, reforma, revolución, o bien se pinta lo que en un sentido de protesta sobre una realidad que hay que transformar. Pero parece ser que no hay murales sobre la historia contemporánea o de la segunda mitad del siglo en este país. Y yo me atreví a hacerlo. Y lo que ustedes verán es un mensaje real, porque López Mateos ya no es parte de una corriente, de un partido. López Mateos es parte del patrimonio histórico, político de esta nación. Y fue un gran estadista, como ya se mencionaba aquí en este podio. Así que de tal manera, para rematar y finalizar, verán ustedes ahí la historia de un presidente, pero con un calor, es decir, un calor humano. Si no es un mural pesado, un mural que no toque la parte íntima de este gran personaje. Porque quien llega a la presidencia, y por eso es bien importante saber cuando se vota en un país, quien llega a la presidencia, en la manera de ser, su personalidad, su psique, sus cualidades, sus defectos, etcétera, se van a proyectar socialmente y van a repercutir en una modalidad histórica, como fue en el caso de López Mateos en ese sexenio, que ya lo decía, yo estoy de acuerdo, se llegó, y lo pueden ver ustedes fuera de ideologías, fue el máximo nivel o tope del modelo de desarrollismo concebido desde la perspectiva de la economía y de la sociología. Es decir, el país alcanza su cúspide. Fue la única periodo en que el salario mínimo fue superior a la inflación, etcétera, etcétera. En fin, no quiero aburrirlos, reitero mi privilegio por estar aquí hoy con ustedes. De verdad, para mí es un privilegio. A quienes hay que aplaudirles es a ustedes, no a nosotros. Gracias.